Y avanzamos con las noticias y les comentamos que un equipo de Corape continúa en la Asamblea Nacional y en estos momentos vamos a presentar un informe sobre lo que dieron a conocer las legisladoras Ana Herrera y Gisela Garzón, quienes se refirieron al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y también el cambio de autoridades dentro del legislativo. Vamos de inmediato con este reporte de nuestra compañera Camila Villasís. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Continuamos aquí en la Asamblea Nacional y en este momento la legisladora Ana Herrera está dando declaraciones sobre el tema de la Comisión de Régimen Económico en torno al juicio político de Guillermo Lasso. Escuchemos las declaraciones. ¿Cómo entender que por un lado colocan la denuncia y por el otro ayer no dan paso a la apelación de la presidencia de la comisión? Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es esta denuncia y otra cosa es el manejo de la comisión. Quizá nosotros lo que creemos es que la argumentación de la apelación no fue la adecuada, que la argumentación de la apelación no fue en los términos en los que corresponde. No significa que estemos apoyando o estemos avalando algo, sino que en términos de procedimiento parlamentario lo que correspondía era una apelación que esté más fundamentada. No tuvieron los votos para esa apelación, sin embargo, esto no significa que nosotros estemos respaldando algo en absoluto. Ahora, ¿de qué tipo de denuncia, de qué tipo de delito se trataría el que ustedes presentaron en la Fiscalía? Bueno, nosotros no hemos determinado ningún delito aún. Lo que hemos dicho es que sea Fiscalía quien en la competencia de sus funciones pueda investigar respecto de los casos que han ocurrido en la comisión. Ahora, dentro del trabajo que ustedes tienen en la comisión, y dado que ya entregaron una denuncia, ¿ustedes tienen la confianza para seguir generando informes desde la comisión, desde la presidencia de la comisión, como para mantener a la legisladora como presidenta, que fue el pedido de ayer? Bueno, la comisión en pleno tendrá que evaluar esto, ¿no? Nosotros siempre hemos respaldado nuestro trabajo de manera técnica. Recordemos que este informe es el fruto de una investigación o una fiscalización que sale del despacho del asambleísta Mireya Pazmiño, que nosotros conocimos el informe de manera técnica. Luego fue debatido, digamos, y fue conocido también en la comisión y en función a la información que nosotros teníamos pudimos llevar adelante este proceso. Ahora, ¿participaron en la construcción de este informe? Insisto, este informe nace de un proceso de fiscalización del asambleísta Mireya Pazmiño que fue puesta en consideración de la comisión, del pleno de la comisión, con la información que en ese momento nos hicieron entregar. Ahora después hemos sabido y hemos tenido conocimiento que había otra información que no se entregó en su momento a la comisión y por eso es que hemos presentado esta denuncia de noticia criminis para que sea Fiscalía quien investigue los hechos alrededor de ¿Ustedes conocieron el informe al final? A nosotros se nos entregó un informe ya elaborado con una información que se pudo debatir en ese momento, sustentado en ese informe. Ahora, lo que sí les llamo es a que veamos, ¿no? A veces nos quedamos solo con una parte de lo que se está viendo. Ese informe tiene 89 páginas, tiene alrededor de 15 recomendaciones, no es únicamente la que se ha hecho mediática. Si ustedes pueden leer, y seguramente muchos de ustedes lo han hecho, ese informe en una de las recomendaciones además dice que tiene que ser Contraloría la que haga un examen especial para que determine la pertinencia o no de continuar con esos contratos. ¿No es tratar de lavarse las manos? Nosotros hemos hecho un trabajo responsable, nosotros hemos trabajado como nos corresponde con la información y con la documentación que teníamos en ese momento. ¿Qué examen del asesor que ustedes le mencionan, el asesor Naranjo? ¿Cómo llegó a vincularse y tener tal incidencia en la comisión? Eso habría que preguntarle al asambleísta Pazmiño, no era asesor de la comisión, ha trascendido que era asesor del asambleísta Pazmiño. Yo podría darles información del equipo que trabaja conmigo, más no del equipo que trabaja con el asambleísta Pazmiño. ¿Cómo visualizan el trabajo de la comisión en estos casi 14, 15 días que restan antes de cambiar las autoridades con lo que pasó? Y sumo a la pregunta de mi compañero. ¿Hay confianza en la presidenta de la comisión para que siga el trabajo durante estos días que faltan? La Comisión de Régimen Económico no es únicamente la presidenta de la comisión, sino todos los legisladores que formamos parte de esa comisión. Hay temas que están pendientes, que son importantes para el país y esos los iremos resolviendo de la manera más responsable en la comisión. Muchas gracias. Esas han sido las declaraciones de la legisladora Ana Herrera sobre el problema que está tratando la Comisión de Régimen Económico. En este momento también Gisela Garzón está dando algunas declaraciones, escuchemos lo que ella tiene que decir.
decir cómo van estas conversaciones. Se hablaba de 2, 3 nombres al interior del bloque. ¿Se ha definido algo ya? Hemos hablado en 2 momentos. Primero, el tema de la conformación de las comisiones, es decir, hemos establecido cuáles serían nuestras prioridades en ese sentido. Hemos informado a la coordinación en qué comisiones quisiéramos estar, permanecer o cambiar. Digo, formar parte. Ustedes saben que la dinámica de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones es distinta. Y luego a la interna hemos establecido que la opción para la presidencia de nuestra parte sería la compañera Marcela Holguín, primera vicepresidenta en este momento, como el legítimo derecho que tendrán otras bancadas para decirlo con los nombres que ahora son ¿Será públicos. la única? ¿Será la única? Es el nombre que hemos planteado. Sí. ¿Descartan el apoyo a Saquicela? No podemos aseverar o descartar nada porque es un momento donde todavía existen diálogos y conversaciones. Vamos a optar por la opción de alcanzar la presidencia de la Asamblea con la legitimidad que nos da primero ser la bancada más grande o la primera minoría y luego con la necesidad de que este momento institucional la Asamblea responda como debe con una hoja de ruta anclada a las necesidades de la gente. De no tener los votos para Marcela para la presidencia, lo más probable es que vayan por la primera vicepresidencia. Sí, podría ser uno de los escenarios. Otro de los escenarios es que veamos otra opción más en el CAL, es decir, que seamos 2. Son todas las opciones que están sobre la mesa. Debe quedar claro que no es nuestra prioridad la negociación al respecto, que nuestra prioridad es el juicio político, que sabemos que hay una, no complicación, pero que pone un escenario un poco más álgido, el tema de concordar el juicio político con el cambio de autoridades, pero la ciudadanía debe saber que nuestra prioridad es el juicio político. Pero el juicio y que sería como a finales de mes, desde lo que dicen. Sí, pero lamentablemente hemos tenido que escuchar que se está utilizando el tema del juicio político y negociando con los cargos de la administración de la Asamblea Nacional. Y eso no solo que es irresponsable, sino que además se convertiría en una burla en un momento histórico donde el presidente está siendo juzgado de forma política. ¿Cómo está negociando eso? En nuestro caso tenemos una coordinación de bancada y es la coordinación de bancada la que está a cargo tanto de receptar las comisiones de las que quisiéramos formar parte como de cualquier otro tipo de tratamiento con otras bancadas. A la negociación del canje del juicio por las autoridades. Me imagino que el gobierno. Nosotros tenemos nuestros votos firmes que no tienen, ni se venden, ni tendrán ningún precio. ¿Cómo se decidió la candidatura de Marcelo Holguín? ¿Fue una reunión del bloque? ¿Es una decisión del movimiento como tal o del partido como tal? ¿Cómo se decidió? ¿Hubo una reunión? No sé. Sí, además que es una compañera que ha llevado adelante de manera correcta la primera vicepresidencia, que lo ha hecho bien, que ha contado con nuestro respaldo en ese espacio y que podrá contarlo también si es que logra acceder o concretar la presidencia de la Asamblea. ¿Fue en consenso al interior? O sea, hay diversidad de criterios, pero nosotros somos y tenemos una línea orgánica. Asambleísta, ¿qué comisiones tienen interés ustedes? En este momento lo que hemos hecho es mostrar interés de qué comisión queremos pertenecer. De allí que ustedes saben que esto es distinto, esto es diverso, cómo se estructuran las comisiones es diferente. Cada uno de nosotros ha pedido estar en tal o cual comisión, también con base en nuestras experticias o con base en nuestros apegos, y de ahí en adelante el momento que deba ser decidiremos. pero las que más le llaman la atención, por ejemplo, fiscalización, régimen. A mí me parece que además deberíamos de evaluar previamente cómo han sido manejadas comisiones importantes como las de justicia, que han sido mal manejadas, siendo una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional y que no deberían caer en manos nuevamente de personas que cambian la palabra de la noche a la mañana. Es decir, hay que evaluar también ese tipo de necesidades porque son comisiones que tienen en sus manos, por ejemplo, reformas al Código Penal. Lo propio de la Comisión de Régimen Económico requiere un tratamiento mucho más especializado, trabaja presupuestos, en fin, se requiere esas especialidades y eso no se va a repetir ahí. No sabría decirle, pero me parecería que es necesario refrescar las filas de todas las comisiones, no solo de la de fiscalización, porque hay compañeros muy valiosos que pueden dar muchos mejores aportes en una que en otra. Compañeras arquitectas, por ejemplo, que podrían dar muchos mejores aportes en gobiernos autónomos. Y en ese sentido, es decir, especializarnos porque el momento del país requiere esa profundidad. Una precisión. Ustedes son la bancada más grande acá en la Asamblea, pero no les alcanzan los votos para completar los que necesitan para la presidencia de la Asamblea. En el caso de que propongan el nombre de Marcelo Holguín y ese nombre no genere consensos, ¿ustedes se inclinarían entonces por el nombre de Virgilio Saquicela como plan B? Ese escenario no lo hemos analizado todavía a la interna, ese escenario no lo hemos analizado a la interna, porque recordarán ustedes que hasta ayer se presentaron los alegatos del juicio político y hemos estado con esa prioridad, pero en su momento, cuando la coordinación de bancada nos llame a una reunión, pondremos nuestras posturas sobre la mesa y les podremos dar una información de consenso. Ustedes? Son escenarios que tenemos que valorar todavía. Digo, el juicio político sigue siendo nuestra prioridad, pero en su momento, cuando la decisión sea de consenso y orgánica, se los daremos saber. Nuestros votos seguros, les he dicho en más de una ocasión que siempre prefiero ser cauto, nuestros votos seguros. El alegato del día de ayer ha sido absolutamente claro, las pruebas se han evidenciado de la manera correcta, existen responsabilidades políticas y en este momento queda actuar con responsabilidad. ¿De quién dudan ustedes por los votos? De aquellos asambleístas que han cambiado de palabra.
y es que ayer ha sido público en redes sociales, entrevistas en medios digitales asegurando que van a dar el voto, el legislador Jaramillo, por ejemplo, y en una entrevista del día martes diciendo que ya no va a ser el caso. Es decir, a esos asambleístas hay que preguntarles qué pasó, por qué cambiaron, por qué casualmente un día sí, al día siguiente no. Eso hay que preguntarle porque estamos aquí para ser responsables con el país, no para arreglarnos la vida. ¿Cómo ha visto usted lo que ha sucedido el día de ayer con el asambleísta Peter Calo? ¿Cómo ve usted esta situación? Me parece que debemos analizar dos cosas aquí. Primero, la forma parcial en que ha tratado su propia bancada, porque cuando fue la denuncia del asambleísta Lucero no hicieron el pronunciamiento que han hecho a propósito del asambleísta Calo, y eso me parece que es una irresponsabilidad en torno de un posible caso de violencia de género. Así es que no hay que tratar las cosas con esa discrecionalidad, y de allí que se lleguen a las investigaciones que tengan que hacer. Nosotros actuaremos en concordancia con eso. Si pedimos información respecto al caso del asambleísta Lucero, haremos lo propio con este caso, porque no se puede tolerar ningún tipo de violencia. ¿Qué trascendencia podría tener esa denuncia aquí en la Asamblea Nacional? Conocemos que, por ejemplo, inmunidad parlamentaria no hay que levantar precisamente por el tipo de delito que es, pero ¿qué trascendencia podría tener ese delito aquí en el Pleno Legislativo? No solo con el legislador Calo, sino con lo que ha pasado, por ejemplo, como usted ha mencionado, con el legislador Lucero. Es una pena que temas como los del legislador Lucero se hayan tratado de desvirtuar. Pasó en la Comisión de Justicia cuando sus aliados trataron también de hacerlo, cuando nosotros pedimos que las autoridades nos expliquen en qué proceso estaba, pero de ahí son actuaciones que tienen que esclarecerse en bien del país. Será el propio asambleísta en su momento, su defensa, en fin, quienes nos expliquen qué pasó y en qué situación está, pero lo que sí puedo decir es que no se puede tolerar ningún tipo de violencia, mucho menos contra las mujeres. ¿Sigue manchando la imagen de la Asamblea? Ahí hay un vacío. Y eso es una de las cuestiones que revisamos con mi equipo jurídico, porque el Comité de Ética no sanciona temas de violencia de género y un artículo correspondiente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de decoro y un buen comportamiento, más no establece violencia de género, y eso sería un limitante para el tema de sanciones a la interna del Legislativo. No significa que no se deban hacer rechazos públicos, pero yo personalmente estoy trabajando en una reforma en ese sentido. Asambleísta, lo mismo hicieron tal vez en su bancada cuando se habló también del caso del asambleísta Javier Jurado. A la interna hubo un tema en el Comité de Ética, hubo un llamado en el Comité de Ética, y luego, hasta donde recuerdo, hace unos días la justicia ha decidido archivar la causa. Ahora, se trata de una víctima. Ustedes se han caracterizado precisamente por armar comisiones para defender a la víctima. En este caso no lo van a hacer. Deberíamos entonces hacer también en contra del legislador Lucero. Es decir, deberíamos hacerlo. Me parece que hay que verlo de una forma más amplia. Primero, estoy trabajando y en los próximos días les avisaré cuando presente las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al respecto, para incluir una posibilidad de sanciones cuando existe violencia de género probada, o en este caso denuncias, es decir, que podamos hacer algo más que quejarnos o que rechazarlo, primero, que me parece que es importante. Eso tiene que ir en concordancia con las sanciones que ya tiene ahorita la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero ese es un compromiso asumido por mí, porque es algo que no puede pasar casa adentro y quedarnos callados. Porque lo más probable de aquí es que están en audiencia, supongamos le den prisión, medidas sustitutivas, o sea, igual va a venir aquí con grillete. Es un escenario complejo también en torno a la violencia que estamos viviendo en general en el país. Estamos hablando de que los casos de violencia de género son los que menos avanzan, y estos se hacen mediáticos y logran tener un punto o avanzar en un punto más sin que sean menos importantes o más importantes que otros casos que están estancados por años. Lo que nos corresponde como institución entonces es dar seguimiento a aquellos casos pendientes primero, y luego hacer reformas de la ley que nos rige para poder sentar un precedente y que esto no vuelva a pasar, porque lamentablemente estamos en un ambiente de violencia que no nos exime a ninguna de tener que enfrentar algo así. Estas han sido las declaraciones de la asambleísta Gisela Garzón, quien se refirió un poco más al tema del juicio político del presidente Guillermo Lasso. Ya se terminaron las comparecencias y desde el día de hoy la comisión inicia con la elaboración del informe sobre este juicio político. También se refirió al cambio de autoridades de la Asamblea Nacional que se desarrollará el 14 de mayo. Como mencionó, ya tienen desde la bancada de UNES a una de las candidatas, que sería Marcela Holguín.